Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, yo los voy a invitar un poco a recorrer con esta charla todos los elementos con los que podemos contar en el laboratorio para arribar al diagnóstico no solo de los defectos del ciclo de la urea, sino de las otras patologías que vamos a ir recorriendo a lo largo de la jornada. A lo mejor lo ideal hubiera sido que esta charla fuera después de repasar toda la parte clínica de las patologías, pero bueno, tengan presente que cuando los vayan viendo, tratar de asociar con todo lo que comentamos ahora con respecto al laboratorio. El objetivo es hacerles llegar a ustedes las herramientas para que cuando piensen en la posibilidad de un error congénito del metabolismo, obtengan las muestras adecuadas y lleguen al diagnóstico para poder darle una oportunidad terapéutica específica al paciente. Vamos a repasar las funciones del laboratorio en la fenilcetonuria, en defectos de beta-oxidación, en defectos del ciclo de la urea, en la tirosinemia tipo 1 y ver qué podemos hacer desde el laboratorio en los defectos de la síntesis de ácidos biliares. Pero cuando se sospecha en un paciente un error innato del metabolismo y se hace una investigación básica de laboratorio, hay algunos indicios que nos van a hacer sospechar de la presencia de este grupo de patologías. Entonces va a ser muy importante dentro de esa batería básica de laboratorio evaluar el nivel de glucosa en sangre, el estado ácido-base, la función hepática, el ácido úrico, la CPK, ácido láctico y amonio. Cuando hacemos esta lista de determinaciones, uno no tiene que pensar en hacer las cosas en forma secuencial. Para el diagnóstico de errores congénitos del metabolismo no se puede ir a veces paso a paso, porque si cambia el estatus clínico del paciente va a cambiar la fotobioquímica que estemos sacando. Puede haber modificaciones en los analitos, en los metabolitos, que nos van a desorientar y entonces la interpretación de esos resultados en ese contexto clínico va a ser más dificultosa. Puntualmente, yendo a la glucosa en sangre, tenemos que evaluar, por ejemplo, si el paciente está en un estatus de hipoglucemia. Sí, la hipoglucemia se manifiesta principalmente cuando hay alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono o en el metabolismo energético. A la hora de interpretar ese resultado se debe tener en cuenta cuánto tiempo transcurrió desde la última ingesta que tuvo el paciente, si es una hipoglucemia postprandial o por un ayuno prolongado. Y también, por supuesto, descartar primero las causas más frecuentes que pudieron haber ocasionado esta hipoglucemia, como puede ser una septicemia o una enfermedad sistémica severa o diabetes materna. Luego, algún comentario sobre el ácido láctico, que es una información también muy importante a obtener, pero es bastante complejo cuando trabajamos en pediatría, porque la toma de muestra es el talón de Aquiles de esta determinación. La toma de muestra nosotros recomendamos que sea capilar y sin compresión. La muestra la tomamos sobre tubos con fluoruro de sodio. Bueno, allí tienen ustedes los valores de referencia. Y cuando analizamos estos resultados, tenemos que ver objetivamente si el aumento de ácido láctico que se está presentando es por causas secundarias, como por ejemplo una toma de muestra inadecuada, porque digamos, con los niños a veces se hace bastante dificultoso, si el paciente está internado, si está en asistencia respiratoria mecánica o cursando un cuadro de convulsiones también, podemos tener un aumento de ácido láctico, fallo renal, hepático, shock cardíaco, un cuadro de intoxicación. En cuanto a las causas metabólicas del aumento del ácido láctico, bueno, vamos a las más frecuentes, como son las alteraciones en la cadena respiratoria, la piruvato de hidrogenasa o carboxilasa. Dentro de los trastornos de beta-oxidación es la LCHAD la que va a cursar con ácido láctico elevado.
Algunas acidurias orgánicas en el momento de la crisis o en la etapa catabólica pueden también presentar ácido láctico elevado y glucogenosis. Y ahora sí, a la puerta de entrada de las alteraciones del ciclo de la urea, como vimos recién, como escuchamos al doctor Summer, el amonio es una molécula pequeña, pero sumamente neurotóxica, atraviesa barrera hematoencefálica y entonces va a provocar daño neurológico irreversible si no se detecta a tiempo. Es responsable de una alta tasa de mortalidad y morbilidad, pero sepan que es evitable. Entonces esto lo hace transformar en una prestación mandataria en todo neonato con encefalopatía aguda, donde se desconoce la etiología. Frecuentemente está causada por alteraciones en el ciclo de la urea, pero vamos a ver que no siempre son la causa principal, ¿sí? En cuanto a la toma de muestra para el amonio, es muy importante evitar que la sangre tome contacto con el sudor del paciente. El sudor del paciente tiene una concentración per se mucho más alta de amonio que el nivel que hay en sangre. Entonces hay que limpiar muy bien la superficie. Se toma la sangre en un tubo de tapa lavanda, los de EDTA, y es muy importante analizarlo inmediatamente, separar el plasma y proceder al análisis del amonio. En cuanto a los valores de referencia, son un poquito distintos en neonatos que en pacientes mayores. En neonatos sanos el límite es hasta 110 micromoles litro. Cuando estén cursando una intercurrencia infecciosa puede ser hasta 180, pero ya por encima de 200 tendríamos que pensar en la posibilidad de un error congénito del metabolismo. En los pacientes de adultos o mayores, el nivel de tolerancia que vamos a tener para los niveles de amonio va a ser menor. Entonces, es esencial medir el amonio en todo niño o paciente que se sospecha error congénito del metabolismo, porque va a dar el indicio diagnóstico y la posibilidad del tratamiento adecuado para el paciente. Y entre las causas de hiperamoniemia podemos tener las hiperamoniemias neonatales, que principalmente van a ser debido a alteraciones en el ciclo de la urea o a otros errores congénitos del metabolismo. Los niños prematuros también pueden tener aumentos transitorios de amonio. Y después, en lo que son presentaciones tardías, además de estas causas que nombramos para los neonatos, se puede sumar la enfermedad hepática crónica, intoxicaciones o algunos fármacos como el ácido valproico. Últimamente, si uno revisa la bibliografía, yo lo que noto es que se trata de simplificar, de armar el algoritmo, de hacerlo fácil. Bueno, tengo esto alto, esto... Y es muy difícil tratar de simplificar algo que no es simple, algo que es complejo. Entonces, digamos, un enfoque que se puede dar es pensar que ante una hiperamoniemia y teniendo la información del estado ácido-base, las podemos dividir como en aquellas que se presenten con acidosis y aquellas que no se presenten con acidosis. Sea cual fuere el cuadro, hay que proceder a adentrarnos en lo que es el laboratorio especializado y el paso siguiente es hacer los aminoácidos plasmáticos, ¿sí? En forma complementaria vamos a realizar acilcarnitinas, ácidos orgánicos urinarios y ácido orótico. Vamos a ver un poco cada uno de estos puntos. En cuanto a los aminoácidos, ya sean en plasma, en orina o en líquido cefalorraquídeo, el método de análisis consiste en realizar una precipitación de las proteínas y su posterior separación o análisis. Nosotros trabajamos con un analizador de aminoácidos que no es más que un cromatógrafo o un sistema de HPLC que reacciona con ninhidrina y se procede a la detección de cada uno de los aminoácidos. Esta es una foto del equipo típico con el que trabajamos. Y lo que se obtiene es este perfil que ven ustedes acá. La detección la hacemos a dos longitudes de onda distintas. Esto nos permite
certificar o identificar cada pico, si bien siempre se corren estándares, esto es una corrida de un estándar con todos los aminoácidos que se pueden detectar. Es importante esta relación entre las dos longitudes de onda que nos va a dar una herramienta más para identificar cada uno de los aminoácidos. Acá les puse un ejemplo. Fíjense ustedes, acá teníamos esto, es un estándar, ¿sí? Acá hay todos los aminoácidos que pueden aparecer. Esto es una muestra verdadera de un paciente, una muestra normal, donde trabajamos con un estándar interno, que es la norleucina. Fíjense ustedes el perfil, no hay nada que sobrepase al estándar interno. Este es un ejemplo de una citrulinemia. Aquí tenemos el estándar interno. Y este es el nivel de citrulina, ¿sí? Este es un método cuantitativo. La muestra que necesitamos puede ser suero o plasma heparinizado. Es muy importante separar inmediatamente la muestra también, y si se va a transportar desde donde el paciente está internado hasta el laboratorio, tratar de que sea congelada o refrigerada. La muestra ideal va a ser la muestra de crisis del paciente, pero si las crisis son intermitentes o si no se pudo tomar la muestra en ese momento, con preferencia vamos a elegir las muestras en ayunas. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta referidas a la calidad de la muestra que estamos analizando. La hemólisis o el traslado de la sangre entera pueden alterar el resultado de algunos aminoácidos como la arginina y la taurina. Mantener la muestra a temperatura ambiente por periodos prolongados también va a provocar algunas transformaciones del glutámico y del aspartico a glutamina, asparagina, y de la cisteína o homocisteína. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso, porque si no vamos a tener resultados falsamente elevados o disminuidos por no tener en cuenta todas estas consideraciones preanalíticas. En cuanto a la hora de interpretar los resultados, estamos en la situación de un paciente con hiperamoniemia, y yo les mencioné que una de las causas de la hiperamoniemia neonatal en prematuros podía ser que se presentara en forma transitoria. Bien, estas hiperamoniemias transitorias cursan con niveles normales de glutamina. Entonces, ahí surge la necesidad de hacer el perfil de aminoácidos en plasma para poder discriminar si estamos verdaderamente ante una alteración del ciclo de la urea o de una hiperamoniemia transitoria. Si bien el resultado es cuantitativo, hay veces que pequeños desvíos de los niveles de corte no van a ser significativos, y entonces es muy importante a la hora de interpretar los resultados ver qué peso o qué relevancia le damos a aquellos valores que se escapen de los niveles de corte. Y también tenemos que pensar en distintos artefactos que se pueden dar, como puede ser el estatus nutricional del paciente. Un paciente que está restringido en proteínas seguramente va a tener todos los aminoácidos disminuidos. Hay determinados fármacos que intervienen en la detección de algunos aminoácidos. Las horas de ayuno que tiene el paciente, no es lo mismo un perfil de aminoácidos en ayunas que postprandial. Y son todas situaciones y es información que tiene que tener el laboratorio para poder dar una correcta devolución en cuanto a la interpretación de resultados. Y bueno, tratando de ver qué pasa con los aminoácidos y el ciclo de la urea, nada, no podemos ir al paso a paso y decir, bueno, si tengo una citrulina, si está baja voy a realizar el ácido orótico, y de pronto si este ácido orótico está bajo voy a pensar en una CPS, si está elevado voy a pensar en una OTC. Vuelvo a insistir, no es secuencial, esto hay que hacerlo todo simultáneamente, porque aparte, cuanto más rápido tengamos los resultados para pacientes en estas situaciones metabólicas, más rápido va a ser la posibilidad de instaurar el tratamiento. Lo mismo con la arginina, pero en realidad no se puede evaluar uno a uno, tenemos que evaluar todo el perfil bioquímico. Luego podemos contar también con los ácidos orgánicos en orina.
de nuevo, la muestra a elección es la muestra de crisis, antes de cualquier tipo de intervención terapéutica. Si no es factible, una recolección de orina de 12 horas va a ser la segunda opción. El método que se utiliza para el análisis de los ácidos orgánicos en orina es el siguiente. Uno lo que hace es extraer de la orina, con la ayuda de determinados solventes orgánicos, todos los ácidos. Estos ácidos luego son derivatizados para darles estabilidad y se analizan por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Esta espectrometría de masa es completamente distinta a la espectrometría de masa en tándem que estamos acostumbrados a escuchar, que se usa para las acilcarnitinas o la pesquisa neonatal ampliada. Si bien a lo mejor el fundamento analítico es el mismo, pero las condiciones son completamente distintas. Y nuevamente, para poder interpretar en forma óptima los resultados, el laboratorio debe estar informado sobre el estado clínico del paciente, el estado nutricional y la medicación que recibe. Aquí les acerqué una foto del equipo de cromatografía acoplado al espectrómetro de masa. En realidad, esta parte es el cromatógrafo y este es el masa y están interconectados y toda la información que sale es capturada por un sistema informático. Luego el análisis es sumamente artesanal, porque hay que analizar cada uno de los picos que van apareciendo, que corresponde a un ácido orgánico distinto. Se cuenta con una biblioteca de patrones de cada uno de esos ácidos orgánicos y se van comparando los espectros. Y así podemos llegar a tener este perfil como el de una acidemia propiónica, donde con la presencia de ácido 3-hidroxipropiónico, de etilglicina, del ácido metilcítrico, pero también en algunas ocasiones los ácidos orgánicos pueden ser sumamente útiles para detectar el ácido orótico. ¿Sí? Acá tienen la parte de arriba, es la cromatografía, cada uno de estos picos es un ácido orgánico. Este que está aquí es el ácido orótico, y esto que tenemos acá abajo es lo que nosotros llamamos el espectro, es como si fuera la huella digital del compuesto que estamos analizando acá, y es este espectro el que vamos a comparar contra la biblioteca para su correcta identificación. Pero el ácido orótico en orina, si bien se puede detectar en el perfil de los ácidos orgánicos, no es el método ideal. ¿Por qué? Porque al ser una especie nitrogenada es poco soluble en los solventes orgánicos y entonces la extracción es dificultosa y solo podemos detectar una pequeña fracción de la concentración real de ácido orótico que tiene la orina. Por eso recurrimos a otros métodos. Otros métodos puede ser, hay disponible un método colorimétrico cuya especificidad no es óptima porque tiene algunas interferencias medicamentosas, y un método altamente sensible y específico es el de HPLC acoplado a espectrometría de masa en tándem. Entonces, bien, volviendo a nuestro planteo, teníamos un estado de hiperamoniemia, entonces podemos decir que aquellos que se presenten con acidosis nos van a hacer pensar más en una aciduria orgánica, y aquellos cuadros que no tengan acidosis nos van a orientar hacia defectos en el ciclo de la urea. Ahora bien, muchas veces, o bien porque no se dispone de plasma o de suero del paciente, o porque no se quiere volver a pinchar al paciente, se pide el perfil de aminoácidos por espectrometría de masa en tándem. Y para las alteraciones del ciclo de la urea no es el método ideal. ¿Por qué? Porque hay algunos aminoácidos que no tienen la especificidad suficiente, pero sí este método es muy bueno y tiene muy buena performance para lo que sería el diagnóstico de fenilcetonuria y para la tirosinemia, ¿sí? Ya sea para el diagnóstico, pero también para el monitoreo del tratamiento. La ventaja que tiene es la toma de muestra, que es mínimamente invasiva y que se puede trasladar con facilidad desde el centro de internación donde esté el paciente hasta el laboratorio, sin tener estos cuidados que mencionábamos previamente de que la muestra fuera congelada, que no estuviera a temperatura ambiente.
Bueno, aquí tienen una imagen de un espectrómetro de masas en tándem, que es esto que tenemos acá, con el sistema de HPLC. Y este es un perfil, el de arriba es un perfil normal de aminoácidos, donde aquí tenemos con la masa 222 la fenilalanina, la 227 su estándar interno, y acá abajo puse un perfil de un paciente con fenilcetonuria. Esta fue una muestra obtenida de cordón. Este era un niño que ya tenía un hermano afectado con PKU, entonces era altamente, no sabíamos si él iba a estar o no afectado. Entonces tomamos muestras en forma precoz, una de ellas fue la de cordón, y pudimos constatar el aumento de la fenilalanina, que fue aumentando en el tiempo también. Y ahora les quiero contar un poco la historia de una familia. Esta familia tenía un antecedente de 2 niños fallecidos en el primer semestre de vida, con un fallo hepático y sospecha de galactosemia. Se pudo rescatar la tarjeta neonatal del segundo bebé fallecido y realizamos el perfil de aminoácidos por espectrometría de masa en tándem. Y presentaba un aumento importante de tirosina. Allá la doctora Slago me hace así porque se acuerda. Pero no nos alcanzaba la muestra para realizar el ensayo de la succinilacetona, que es sumamente importante para orientar el diagnóstico hacia la tirosinemia tipo 1. Pero ya sabíamos que algo mal había con estos niños. Es cierto que siempre que hay fallo hepático, tirosina y metionina van a estar aumentados. Entonces, lo que hicimos con el niñito cuando nació fue tomar muestras de sangre de cordón a las 12, a las 24 y a las 48 horas de vida, y íbamos, conforme iban llegando las muestras, las íbamos analizando y medíamos la tirosina, la relación tirosina-valina, la relación fenilalatirosina, la metionina y la succinilacetona. Fíjense ustedes que ya en la muestra de cordón, si bien los aminoácidos estaban todos dentro del rango, la succinilacetona estaba alterada. ¿Sí? Miren ustedes, esta es la imagen, este es un control normal, esta es la reacción de succinilacetona, cómo va aumentando la concentración con el transcurso de las horas. Para hacer la succinilacetona en gotas de sangre en papel de filtro hay que tener en cuenta una cosa que nos hace saltar el corazón de vez en cuando cuando encontramos un resultado positivo, y es cómo se tomó la muestra. La muestra no puede ser tomada con anticoagulante, porque el anticoagulante va a producir un resultado falso positivo. Por eso hay veces que estudiar en paralelo la succinilacetona en gotas de sangre y en orina es la situación ideal. Entonces, tener presente en todos estos pacientes en crisis con sospecha de errores congénitos del metabolismo la importancia de la recolección de la muestra adecuada. ¿Sí? Las gotas de sangre, no solo para las aplicaciones que vimos, sino también tener presente que son fuente de material genético. Sangre en tubo seco, centrifugar, separar el sobrenadante y congelarlo. La orina, la muestra emitida durante la crisis es la mejor opción, pero si no se dispone de ella, hacer una recolección de orina de 12 horas y congelarla. Y si al paciente se le va a realizar una punción lumbar, también congelar el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto que el primer abordaje va a ser el de las patologías más frecuentes, pero sepan que tener conservadas esta muestra le va a dar la posibilidad a su paciente de arribar al diagnóstico. Y para las alteraciones del metabolismo de los ácidos biliares volvemos al espectrómetro de masas en tándem. Acá lo que hacemos es una extracción de los ácidos biliares donde, según el perfil, se hace un barrido en determinado rango de masas, que es donde vamos a tener la señal de los ácidos biliares patognomónicos de distintas patologías que seguramente nos van a
a ilustrar durante la tarde. Bueno, yo acá les puse 2 o 3 ejemplos. Este es un déficit de 3-beta-hidroxiesteroide de hidrogenasa con los 4 metabolitos patognomónicos. Esta es un déficit de 3-oxorreductasa. Arriba siempre hay un perfil normal. La característica de esta metodología es que normalmente estos metabolitos no están presentes y bien típico de una xantomatosis cerebrotendinosa. Bueno, vimos hasta acá todas las herramientas o algunas de las herramientas con las que contamos en el laboratorio para poder identificar a los pacientes una vez que está la sospecha clínica. Yo les voy a contar un par de historias en los cuales nos va a hacer reflexionar sobre la importancia de la sospecha de las patologías. Esta es una paciente que vino al laboratorio cuando tenía 13 años. Nació en el año 95 y vino con un pedido puntual de su neurólogo. El motivo del estudio en la prescripción decía resonancia magnética desmielinizante y lo que se le había solicitado eran, como ven ustedes ahí, el protocolo típico para las leucodistrofias. Dentro de este protocolo estaban pedidos los sulfátidos en orina. Nosotros a toda muestra de orina que entra, sea para la determinación que sea, seguimos haciendo un screening urinario que incluye la reacción de la dinitrofenilhidracina y la del cloruro férrico. Resulta que esta muestra, que venía para sulfátidos, también fue sometida a este screening y para nuestra sorpresa fue positiva para estas 2 reacciones. Contábamos con gotas de sangre de esta paciente y rápidamente analizamos los aminoácidos por espectrometría de masa en tándem y para nuestra sorpresa tenía una fenilalanina de 1920 micromoles con una tirosina de 50, una relación fenilalatirosina de 38.4. Esta niña no era ni más ni menos que una fenilcetonuria. Nosotros pensamos, si no hubiéramos hecho esto, que es algo como muy básico y que no sé si en muchos lados se sigue haciendo, porque, claro, todo va hacia lo súper específico, hacia lo analítico, hacia la última generación de los aparatos, y algo tan sencillo como esto le brindó la posibilidad del diagnóstico a esta niña. Y después otro caso, una nena que a los 9 años consultan porque la paciente estaba internada en terapia intensiva desde hacía 5 días por deterioro progresivo del sensorio y vómitos. La mamá, cuando trajo las muestras al laboratorio, refirió que había tenido 2 episodios de esta índole, así de vómitos y depresión del sensorio, a los 3 años y a los 8 años. En el resumen de historia clínica nos hicieron llegar esta información que consta que durante la internación tuvo hemocultivos negativos, las neuroimágenes también fueron normales. Al 4.º día de estar en terapia le hacen un estado ácido-base con esos resultados que pueden observar ustedes allí. Estaba en asistencia respiratoria mecánica con aporte de leche de vaca en esta concentración. Lo primero que llega al laboratorio es un amonio. La doctora Bay cierra los ojos diciendo, ay Dios mío, bueno, sí. Un amonio, ese amonio en sangre fue de 1.500 miligramos por ciento. Inmediatamente comunicamos esta información al hospital donde estaba internada esta nena, y a las 24 horas la mamá trae el resto de las muestras. Cuando trae el resto de las muestras, ella estaba sumamente preocupada, por supuesto, porque la nena había entrado caminando al hospital, estaba soñolienta, estaba con vómitos, pero de golpe pasó a estar en terapia. Lo que nos contó es que habían empezado las vacaciones de verano, había ido a pasar el día a la casa de una amiga, y en la casa de la amiga había tomado una leche chocolatada, después habían ido a la heladería y se habían tomado un helado. La nena siempre había sido
muy selectiva con su alimentación, no comía carne, no comía pollo, no comía pescado, no le gustaban los fiambres. Y palabras de la mamá, vive a papa. Lo único que come es papa en sus distintas formas. Entonces yo le consulté si ella le había comentado esto a los médicos durante la internación. Me dijo que no les había dicho nada al respecto. Y que los médicos habían decidido internarla porque la veían desnutrida. Entonces, cuando seguimos analizando las muestras de la niña, el segundo amonio que llegó no estaba mucho mejor que el primero. Fíjense ustedes el nivel de amonio en líquido cefalorraquídeo. De los aminoácidos en sangre rescatamos el nivel de glutamina, citrulina. ¿Ven? La glutamina bien alta, citrulina apenas detectable y arginina también, ambos en trazas. Y el nivel de ácido urótico de 649 para un nivel normal hasta 10. Entonces, para ir concluyendo un poco, saber que podemos contar con el laboratorio súper especializado y tener la posibilidad de realizar todos estos ensayos que les planteé, pero si no está la sospecha clínica, si no hay información clínica, el diagnóstico puede no llegar, ¿sí? Por eso volvemos a lo que son nuestras raíces y saber que para la sospecha clínica no es necesario contar con un centro de referencia de alta complejidad, simplemente es contar con el juicio y tener presente estas patologías a la hora de hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Y nuestro caballito de batalla, no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa aquello que no se conoce. Bueno, muchas gracias.